Vamos a dar comienzo a la ponencia de hoy. Buenas tardes, bienvenidos. Y María del Mar Rúa Peón, y es una abogada de La Coruña que colabora bastante con Provida. Su trayectoria profesional pues es de más de 10 años ejerciendo. Casi 20 ya. Oh, no, perdón, estoy yo confundida con 18 años ejerciendo. Y bueno, pues sin más dejar más allá el tiempo, puesto que hemos estado aquí pasando un ratito viendo esta presentación para Conchita, pues la vamos a dar la palabra para que comience su presentación. Bueno, gracias a ti, Emilia. Buenas tardes. Yo, como veo un público tan selecto y escogido, me gustaría adaptar los contenidos al interés real y concreto de los oyentes, ¿no? Yo traigo preparada una exposición, pero sí que agradecería que si algún tema resulta más interesante o plantea alguna duda, pues se puedan hacer preguntas sobre la marcha, que trataré de responder de la mejor manera posible. Nosotros vamos a ver ahora una realidad del aborto al contemplar a esos niños preciosos con síndrome de Down. Es el aborto eugenésico. Pero me gustaría hacer en este día, porque sé que ha habido unas sesiones precedentes que han tocado temas muy concretos, un planteamiento global de la cuestión. Mi ponencia se plantea en relación con la perspectiva legal del aborto, pero me gustaría empezar haciendo un planteamiento desde el primero de los derechos, que es el derecho natural. Y voy a hacer una primera consideración acerca de esta encarnación del aborto. Creo que esta consideración o perspectiva global del aborto exige, a mi modo de ver, plantearse dos cuestiones fundamentales, que son muy básicas y que todos conocemos, pero en que en realidad la respuesta es fundamental a la hora de posicionarse. Es un tema, el aborto, que es profundamente controvertido, que se plantean polémicas en donde se puede difícilmente conciliar posturas muy diversas. Y en realidad la idea que querría transmitir hoy es que si vamos a los principios, a los fundamentos, el tema no debería de ser complejo. Por tanto, entiendo que lo primero que tenemos que hacer para abordar este tema es plantearnos dos cuestiones claves. La primera es muy sencilla. ¿Es el nasciturus, que decimos en los ámbitos jurídicos, o el concebido y no nacido, un ser humano independiente de la madre? De ser así, ¿qué estatus tiene este ser independiente de la madre y qué tipo de protección merece? La respuesta a la primera de las preguntas creo que solo puede ser una y que difícilmente hoy puede contradecirse. ¿Y por qué? Porque resulta prácticamente evidente que desde el momento mismo de la concepción se inaugura una nueva vida, que no es ni la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano independiente que se desarrolla por sí mismo para desembocar en el nacimiento. Si no es humano en ese momento, no lo podría ser nunca. La ciencia, que tanto avanza y a veces parece de forma descabalgada, lo cierto es que haya confirmado y confirma día a día esta evidencia. De hecho, la genética nos ha mostrado cómo ya desde los primeros instantes de la vida humana existe ya un programa genético que demuestra que están todas las pautas, todo el programa de lo que este ser viviente va a ser, está ya absolutamente marcado en esos primeros momentos iniciales. Por tanto, creo que es una cuestión que no debe resultar polémica. No puede hoy contradecirse que el nasciturus es un ser humano independiente que se desarrolla por sí mismo. Por tanto, tenemos que abordar una segunda cuestión cuya respuesta realmente resulta dramática y vital. ¿Qué estatus tiene el nasciturus? ¿Qué protección merece? Y es aquí donde, si se me permite la expresión, existen respuestas para todos los gustos. Desde los que opinan que el nasciturus tiene un estatus moral irrelevante y entonces lo dejan de provisto de cualquier forma de protección. Hasta los que opinan, digamos, en el extremo contrario estarían los que opinan, o los que opinamos, todo hay que decirlo, que existe desde el momento mismo de la concepción una presencia personal. Y como tal presencia personal es titular de un derecho humano fundamental sobre el que se apoyan todos los demás derechos humanos, que es precisamente el derecho a la vida misma. Como decíamos, la respuesta a esta cuestión es fundamental, dramática, es vital en el estricto sentido de la palabra. Y querría, antes de dar una respuesta razonada o razonable,
decir que desde un punto de vista ético o moral bastaría la más mínima duda acerca de que pudiera haber una presencia personal desde el momento mismo de la concepción, entendiendo por persona, para no entrar en confusiones y en largas descripciones, un individuo de la especie humana, pues es dramática y vital, porque la mínima duda sería suficiente para excluir de raíz cualquier forma de aborto o de privar del derecho a la vida a un ser humano. ¿Y qué respuesta debemos escoger? ¿Cómo podemos estar seguros de tener la respuesta correcta? Yo creo que aparte de que la evidencia y la propia vitalidad del ser humano, cuya presencia se impone, la medicina nuevamente nos está dando hoy una respuesta que creo también que alcanza un nivel de evidencia. Concretamente desde los campos de la embriología, y no me quiero extender en este tema porque sé que ayer ha habido una sesión dedicada a estas cuestiones, pero desde el campo de la embriología y a través de las técnicas de ecografía 3D, hoy por hoy se puede aportar como dato científico cierto para cualquiera que no tenga una visión absolutamente ideológica de la ciencia, que desde este primer momento de la concepción aparece un ser que si bien gestándose dentro del vientre materno, es un ser humano independiente, como decíamos antes, que se construye a sí mismo, y esta construcción del ser humano dentro del seno materno se hace a través de un proceso continuo en el que no se produce ningún salto cualitativo y que desemboca en el nacimiento. Como decimos, no se trata, por tanto, desde el primer instante de la concepción, no hay una personalidad potencial. Lo que hay es una personalidad con desarrollo potencial. Esto que puede ser un juego de palabras y puede no entenderse, se ve mucho más claro si lo explicamos de otra forma. El embrión, cualquier embrión, tanto el embrión que ha sido concebido en el seno materno como el embrión in vitro, es un adulto o un anciano o un niño en potencia, pero no es un individuo humano en potencia, sino que es un individuo en acto. Esto no es un juego de palabras. Se trata de buscar las fronteras entre la existencia de una dignidad humana irrenunciable y un escalón más abajo que lo dejaría totalmente desprotegido. Esta conclusión que nos aporta hoy por hoy la medicina es tan evidente que es curioso, pero ha sido confirmada desde una posición francamente chocante. Creo que todos los presentes hemos oído hablar de un informe que ha salido publicado recientemente, elaborado por un supuesto grupo de expertos vinculados a la Universidad de Oxford, cuyo título es por sí mismo revelador y que ciertamente debe poner los pelos de punta a la sensibilidad más adormecida. Se titula Aborto después del nacimiento. ¿Por qué el bebé debería vivir? Evidentemente, y el propio título lo dice, este grupo aboga y defiende el infanticidio porque entiende que debería admitirse en los mismos supuestos en que se admite el aborto. Y para ello parte de una premisa fundamental. Y esta premisa, y voy a leer textualmente la frase del informe, es que entienden estos expertos que no hay diferencia entre el estatus moral de un niño un día antes de nacer y un día después de nacer. Lo cierto es que desde estas posiciones extremas abortistas están confirmando la tesis que han venido defendiendo todos los grupos por vida desde siempre, y es que nacer es un mero cambio de ubicación. No hay diferencia ni de dignidad ni de esencia entre el niño antes de nacer y después de nacer. Y cualquier madre que haya tenido un niño prematuro o que hayamos tenido un niño prematuro lo hemos podido experimentar en primera persona. Entonces, lo único que cabe concluir en este primer apartado de la sesión es que hoy por hoy no hay justificación alguna, o hoy por hoy hay menos que nunca justificación alguna para que pueda admitirse el aborto. Me gustaría recordar aquí unas palabras que a mí me impresionaron y que creo que pueden ser muy ilustrativas de lo que estamos hablando. Son de Albeda King, sobrina del mítico Martin Luther King, quien dijo: el racismo nace de la mentira de que ciertos seres humanos son menos que otros seres humanos. Es una mentira egoísta que corrompe nuestras mentes en la creencia de que tenemos razón para tratar a los demás de la manera como no nos gustaría ser tratados. Lo mismo sucede con el aborto.
Y como mi tío, Martin Luther King, escribió desde la cárcel de Birmingham, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. El aborto es un ataque a la familia y a la humanidad que nos concierne a todos. En definitiva, creo que este paralelismo entre el aborto y el racismo, que en algunos provoca verdaderos sarpullidos de indignación, no puede ser más evidente. Cuando se busca catalogar a las personas para que unas puedan disponer acerca de los bienes de otras, sea a nivel de su patrimonio, de su libertad y, por supuesto, de su vida, no podemos estar hablando más que de un instrumento de sometimiento, de que unas personas quieren dominar a otras, y en el fondo, eso, lo decía esta sobrina de Martin Luther King, es el profundo error y lo que puede tener en común aborto y racismo, el deseo de unas personas de someter a otras, y para eso ponerles calificativos y epítetos. Persona debería ser el término omnicomprensivo y que sería título suficiente y sobrado porque de hecho desde el punto de vista del derecho natural es así, el título persona no requiere de ningún otro aditivo para que se le sean reconocidos todos los derechos humanos que, por otra parte, esta civilización nuestra del siglo XXI y de un siglo XXI marcado por una constante vulneración de los derechos humanos, parece que se llena la boca a la hora de defender. Bien, yo creo que sentado esta primera premisa, que podría dar lugar, en fin, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o queda alguna duda, porque parece que estamos planteando como evidencia, y si esto es así, cómo es que hay tantas discusiones, cómo es que hay tantas polémicas, cómo hay tantas y tan diferentes regulaciones jurídicas. Me pasa bien, me dice Emilia que hay un vídeo en donde precisamente se plasma el aborto, un juicio, me parece que es un juicio americano, ¿verdad? Sí, un juicio a una abortista, yo como quiera, si quieres, quizá a lo mejor pongo un poquito el marco legal para que pueda entenderse, ¿no? En definitiva, a mí lo que me gustaría dejar claro es un planteamiento global, porque ciertamente un defensor del aborto empezará, y de hecho basta ver la historia de la apertura del aborto en todos los países europeos, occidentales, y cómo se va implantando a lo largo de todo el mundo, se empieza a través de la excepción. Se plantea el aborto como una excepción, pero de hecho, ¿qué diferencia hay entre un niño con síndrome de Down y uno que no lo tiene? ¿Qué diferencia hay entre un niño que tenga labio leporino o que no lo tenga? ¿Qué culpa tiene un niño gestado tras una violación, que además sabemos que son supuestos muy excepcionales? ¿Qué culpa o qué tipo de agresión puede suponer un niño para la salud física o psíquica de la madre? Y en cualquier caso nunca se trataría de una agresión ilícita. Es el más débil y más inocente de los niños. Por tanto, se empieza defendiendo la excepción para acabar imponiéndolo como norma. Desde esa perspectiva quiero hacer un rápido y sencillo examen de cuál es el marco legislativo que en España tiene el aborto en estos momentos. En estos momentos sigue siendo válida y vigente la doctrina del Tribunal Constitucional que se fijó en la conocida sentencia 53/del 85, que se dictó como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad que en su día se interpuso contra la primera de las leyes que en España regularon el aborto, que es la ley del año 85. Esa doctrina sigue siendo a día de hoy la vigente y válida, y básicamente de esta doctrina podemos extraer las siguientes conclusiones. A juicio del Tribunal Constitucional, el nasciturus, el concebido no nacido, es una vida humana independiente de su madre. Como tal, tiene derecho a que su vida sea protegida y tutelada por el Estado, y que lo haga de una manera eficaz y efectiva, incluyendo la protección a través de normas penales. Sin embargo, a juicio del Tribunal Constitucional, plasmado, como digo, en esta sentencia, esto no sería un derecho de carácter absoluto, sino que se trata de un derecho que debe ceder cuando entra en colisión con otros valores jurídicamente protegidos, admitiendo en determinados supuestos el sacrificio excepcional del nasciturus. Y es aquí donde me gustaría hacer hincapié en la tesis que antes comentábamos. El Tribunal Constitucional contempla en su doctrina la posibilidad del sacrificio excepcional del nasciturus. Todos sabemos a dónde ha llegado este sacrificio excepcional del nasciturus.
a que se produzcan 100.000 abortos al año en España. Vemos que de sacrificio sí, de excepcional, nada. Sabemos que es el marco constitucional en vigente y evidentemente solo cabe mostrar el rechazo porque la excepción ha venido a convertirse en regla. Sea como fuere, esa es la actual y vigente doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el marco y qué desarrollo legal concreto ha tenido? Bueno, como decíamos, la primera ley que abordó en España la cuestión es la Ley Orgánica 9/85 de despenalización del aborto, que evidencia exactamente esta doctrina que acabamos de comentar. Derecho a la vida sí, pero con límites. Derecho a la vida sí, pero no con carácter absoluto. Derecho a la vida sí, pero se puede admitir en determinados casos el sacrificio del nasciturus, por entender que cuando entra en colisión con otros bienes que indudablemente se consideran de orden superior y ante los cuales tiene que ceder. Esta ley, por tanto, abordó la despenalización del aborto en los conocidísimos supuestos de peligro para la salud física y psíquica de la madre, en supuesto de violación y en las malformaciones en el feto. Las malformaciones en el feto, lo ponía en la propia presentación, se convirtió en un absoluto coladero, pero el de la salud psíquica de la madre, pues en un coladero y medio, porque realmente el peligro para la salud psicológica de la madre se ha convertido en un cajón desastre de cumplimiento meramente formal y que simplemente basta con cualquier desasosiego que produzca en la mujer. Esta ley, hoy por hoy, no es la que está en vigor, porque, haciendo bueno el dicho, detrás vendrá quien bueno te hará, en el año 2010 se aprobó una nueva ley, la Ley Orgánica 2/2010, que nació ya en medio de una fuerte polémica, polémica en todos los órdenes, polémica a nivel institucional, polémica a nivel político y polémica a nivel de la ciudadanía. Polémica a nivel institucional porque planteaba cuestiones de tan profundo calado y que tenían una apariencia jurídica tan evidente que de hecho no contó ni con el beneplácito del Consejo de Estado, ni del Consejo Fiscal, ni del Consejo del Poder Judicial. Nació por voluntad del gobierno de entonces, que sacó adelante la ley, con los apoyos que obtuvo en la Cámara, por supuesto, y siguiendo en todos sus pasos el proceso legislativo, pero lo cierto es que los órganos consultivos plantearon ya serias dudas acerca de la constitucionalidad de la ley. De hecho, esta ley está pendiente de que se resuelva un recurso de inconstitucionalidad, cuya solución parece que se va a demorar en el tiempo, ¿no? En cuanto al fondo de esta ley, ¿por qué digo o por qué se dice que después vendrá que bueno te hará? Es que es una ley que se planteó o se trató de vender como un avance. Es un avance porque trataba de dar seguridad jurídica, de que no se produjesen esos cajones desastre, de que se pudiera poner foto. Pero lo cierto es que dio una pirueta jurídica de un calado enorme, porque mientras que la anterior ley, y ya era bastante malo, permitía el sacrificio excepcional del nasciturus, la nueva ley simplemente convirtió el aborto en un derecho para la mujer en determinados supuestos. Así, al amparo de esta ley, cualquier mujer mayor de 16 años puede abortar por su sola decisión hasta la semana 14 de gestación. Mal está, y vamos a tratar de personalizar para empatizar, que mi vida pueda ser sacrificada excepcionalmente, pero mucho peor está que exista un derecho a matarme. El paso es trascendental y desde luego de un calado muy importante. Es que la justicia necesita ser repuesta más allá de que se plasmen unas u otras cifras. Es cierto que con la anterior ley se producían pues, un enorme número de abortos al año. Con esta ley, desde luego, no se han producido menos, pero el estatuto moral del nasciturus ha decaído. Han perdido en dignidad. Son seres, si antes lo eran de segunda, ahora ya estamos por la tercera o por la cuarta clase. Y no es, por tanto, una cuestión baladí. Además, lo hace, desde mi punto de vista, con una técnica jurídica o con una falta de técnica jurídica evidente, porque es una ley que mientras convierte el aborto en derecho, en los supuestos que contempla, lo cierto es que lo considera un delito en aquellos otros supuestos en que quedan fuera de la ley. Y es el único caso que yo conozca o que se puede contemplar y que desde luego contradice cualquier principio de cualquier ordenamiento jurídico, que un mismo hecho pueda ser contemplado simultáneamente como derecho y como delito. Y
y además el muy controvertido aspecto de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno contradice también, que entiendo que su inconveniencia es fácilmente apreciable, pues contradice también las normas en materia de capacidad y responsabilidad del ordenamiento jurídico español. Y en este punto llegamos aquí a día 23 de marzo, ¿verdad?, de 2012. ¿Y en qué momento legislativo estamos? Pues el momento legislativo en que estamos es también conocido por todos los presentes, en el sentido de que el Gobierno ha anunciado, de conformidad con lo previsto en su programa electoral, ha anunciado una reforma de la ley. La presentación ha sido hecha por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien lo ha hecho a través de unos planteamientos que, a mi modo de ver, no pueden ser más que ser objeto de una consideración positiva. Yo me quedaría con dos datos que considero especialmente positivos, y es que haya anunciado que la reforma va a atender a la defensa del derecho a la maternidad, y después que haya hablado de esa violencia estructural de la mujer, porque es verdad, porque muchas mujeres, yo diría que todas las mujeres lo que quieren es tener a sus hijos, y en muchas ocasiones hay una verdadera, no me atrevería a decir conspiración, pero sí una verdadera acción coordinada, en virtud de la cual, y a tenor de la edad que tenga la mujer, la presión puede ser irresistible, dirigida a convencer a la mujer de que solo tiene una opción, y es abortar, y que su vida y su felicidad depende de que no tenga a ese hijo. ¿Y qué se acude? Bueno, pues realmente se acude a la vieja treta de despersonalizar al hijo, ocultar al hijo y pretender que realmente ese hijo no existe. Es solo un inconveniente entre la felicidad, el desarrollo personal y ellas mismas, ¿no? Por tanto, esta presión puede haber, como digo, a veces resultar absolutamente irresistible. Y en estas edades que comentábamos, menores de 16 años, en esos tramos, la influencia ajena puede ser absolutamente decisiva, ¿no? Por eso, como decíamos, estas palabras del ministro de Justicia solo pueden ser, a mi modo de ver, valorados en sentido positivo. Lo que ocurre, entonces puede plantearse, entonces estamos en un momento excepcionalmente feliz, tenemos aquí motivos para, dar aplausos. Bueno, siendo muy positivo estos planteamientos, faltan por ver demasiadas cosas, y en concreto falta por ver si la reforma va a abordar lo que hemos llamado esos coladeros legales. Mientras una mujer pueda abortar porque es malo para su salud psicológica, no hace falta ser un genio para entender que estamos dando pues barra libre del aborto. Y lo que falta por ver, y es ahí donde la sociedad civil tenemos que estar muy presentes, para decir que la defensa de la vida no es una cuestión opinable, el derecho a la vida no es un derecho dado, el derecho a la vida lo ostenta cualquier ser humano por el solo hecho de serlo. No estamos reclamando ningún derecho añadido que pueda ser objeto de disposición, ni que esté siquiera vinculado a ninguna ideología o confesión religiosa concreta, pues sin perjuicio evidentemente de que las religiones, en cuanto defienden al hombre, pues no pueden posicionarse más que en otra postura que en la defensa de la vida, ¿no? Pero que no es una cuestión que exija una postura confesional. La defensa de la vida nos compete a todos. La defensa de la vida es un derecho humano fundamental. Y si se niega este derecho, si alguien se cree con capacidad para decidir quién debe vivir y quién debe morir, entonces sabemos que estamos saliendo de los límites de lo que es un Estado democrático y entrando en otro orden de cosas. Y lo vamos a dejar ahí. Decíamos pues que motivos para la esperanza sí, trabajo, reflexión y perseverancia también. Yo tenía un último apartado que ya no sé si Emilia quiere que deje para después, que es el de la objeción de conciencia, pero si queréis antes de acabar, si alguien quiere plantear alguna... plantear la película, vamos a poner yo he visto un trozo solamente un trozo de una película, pues que es el, bueno, tú ya lo viste, ¿no? Sí. Es un juicio, un abortista, porque de hecho también esta ley que tenemos actualmente se ha hecho para proteger precisamente las malas praxis,
ciertamente, también, entre otras No, cosas. es que ese es el quid de la cuestión, o sea, no se trata tanto de limitar el número de abortos en esas primeras, fuera de estas primeras semanas, porque además, ¿qué diferencia hay entre 14 semanas, 15, 17 y 18? Realmente, como decíamos, se trata de un proceso evolutivo continuo en donde no se puede apreciar un salto cualitativo, por lo tanto es una cuestión baladí la semana 14 o la 18, y de hecho me he quedado, creo, sin hacer referencia, como comentábamos antes con este grupo de Oxford, si es que en realidad es una conclusión inevitable, Emilia. Es que si la defensa del aborto lleva por pura lógica la defensa del infanticidio, porque este grupo, que ha desde luego causado un estupor a nivel mundial, pero lo que no se les puede decir es que no sean coherentes. Ellos reconocen efectivamente que el estatus moral del niño antes y después de nacer es el mismo, y eso lo compartimos todos los que estamos aquí presentes. Ahora, que si esta premisa nos lleva a decir, bueno, dado que son los mismos antes y después, los matamos antes y después. La premisa es aberrante, pero lógica. Mucho más ilógica es pretender que yo puedo abortar hasta las 38 semanas de gestación, porque de hecho se puede en determinados supuestos, y echarme las manos a la cabeza y tratar a las mujeres como verdaderas delincuentas, asesinas en masa, cuando tiran a su hijo a la basura después de nacer. Por supuesto que es una aberración tirar al hijo a la basura después de nacer, pero ¿y antes? Bien, y como decíamos, para no extendernos más en este tema, que creo que por lo menos a nivel de indiciario, espero haber podido aportar algo, decía Emilia que me queda por abordar el tema de la objeción de conciencia, que es un tema también interesante y que puede ser de especial interés para el personal sanitario, pero que ya no sé si lo abordamos antes o después del vídeo. Sí. Pues lo abordamos ahora, Sí. porque el vídeo lo que aborda pues es el aborto por nacimiento parcial, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, sentadas estas bases acerca del aborto y acerca de lo que el aborto es, que es la única idea que a mí me gustaría que quedara clara de esta sesión de hoy. ¿Qué es el aborto? Uno puede estar a favor o en contra del aborto, pero desde luego lo que no puedes estar en contra o a favor del aborto, yo diría en este caso a favor del aborto, en base a supuestos, a mitos, uno puede estar a favor del aborto, pero que tenga la valentía de decir por qué y sabiendo los bienes que están en juego. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué puede hacer? Cualquier ciudadano que se encuentra inmerso en una legislación que defiende el derecho al aborto o, en otros casos, que permite el aborto en determinados supuestos, ¿debe el ciudadano ser como cordero llevado al matadero y asumir y obedecer cualquier normativa legal que se le dispense, por aberrante que sea? Yo en estos momentos me estoy acordando de la película que hizo recientemente y que realmente me resultaba fascinante, que son de los juicios de Nuremberg, ¿no? No se puede obedecer la ley injusta. ¿Y qué tienen que hacer y qué marco legal existe regulado en cualquier país democrático para salvaguardar los principios éticos o morales de sus ciudadanos? Pues eso es precisamente la objeción de conciencia, el derecho a desobedecer el mandato del ordenamiento jurídico que conlleva o que conculque los principios morales, religiosos o ideológicos de una persona. Como se trata de defender los principios básicos de la persona, se puede objetar hasta ante cualquier mandato del ordenamiento jurídico. Tradicionalmente, la objeción de conciencia ha venido siendo considerada como el verdadero termómetro de la democracia, porque es un hecho pacíficamente admitido que los regímenes totalitarios o desconocen frontalmente este derecho, es decir, niegan a sus ciudadanos que puedan presentar una objeción de conciencia, o lo regulan de una manera enormemente restrictiva. ¿Cuál es la situación del derecho a la objeción de conciencia por estos lares? Bueno, pues a nivel internacional hay que decir que el derecho a la objeción de conciencia está reconocido al más alto nivel. Está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué ocurre en nuestro país? Por irnos aproximando un poquito más a casa, pues en nuestro país el derecho a la objeción de conciencia tiene asiento constitucional. Está regulado, como ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, tiene su asiento o dimana en la libertad ideológica y religiosa que aparece expresamente recogido en el artículo 16 de nuestra Constitución. Como se trata de una manifestación de la libertad ideológica y religiosa, es un derecho que pueden ejercer todos y que no necesitaría siquiera un desarrollo legislativo, por ser precisamente de asiento constitucional.
Por tanto, cualquier persona en España puede objetar contra cualquier mandato del ordenamiento jurídico que entienda que conculca estos principios de naturaleza religiosa, moral o filosófica. Pero es que además actualmente en España la objeción de conciencia ha sido incluido en la vigente ley reguladora del aborto de España, la ley 2/2010, donde específicamente contempla el supuesto de que los profesionales sanitarios que participen directamente en un aborto puedan objetar. Es cierto que la regulación es restrictiva y la restricción viene precisamente dada por estas dos limitaciones o dos connotaciones que se exijan, que participación directa y profesional sanitario. Y es que cuando se ponen apellidos, a veces lo que están, en lugar de concretar un derecho, lo que están haciendo es limitándolo. En cualquier caso, aparece también recogida en otras normas y disposiciones de carácter deontológico, entre ellos el Código Deontológico de la Organización Médica Colegial Española recoge el principio de objeción de conciencia, incluso dice que declara el Código de Ética de la Organización Médica Colegial, declara, y leo textualmente, que la negativa del médico a realizar por motivos éticos o religiosos determinados actos que son ordenados o tolerados por la autoridad es una acción de gran dignidad ética cuando las razones aducidas por el médico son serias, sinceras y constantes y se refieren a cuestiones graves y fundamentales. Aparece también recogido en el Código Deontológico del Consejo General de Enfermería y también el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Entonces, repasamos pues que puede objetar cualquiera y en este sentido hay que decir que ha sido especialmente clarificadora una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga, en donde por primera vez en España se reconoce el derecho a objetar a los médicos de familia cuando realizan las labores informativas en materia de aborto, y ello porque, dice esta sentencia, las labores de información no son un trámite formal previo al proceso, sino el inicio del propio proceso. Por tanto, viene a confirmar la tesis de que cualquier profesional implicado en el proceso del aborto tiene derecho a objetar frente al aborto, entendiendo por profesional implicado en el aborto aquel que participe en cualquier acto que sea necesario para culminar el aborto, de suerte que estaría legitimado para objetar no solo el ginecólogo o el anestesista o el ecógrafo, sino también, por ejemplo, el personal administrativo que tiene que ordenar la agenda abortista. Puede y debe objetar si su conciencia así se lo exige. Las limitaciones prácticas que la objeción de conciencia tiene hoy por hoy en España es que se exige que sea por escrito, y esto parece un requisito razonable, pero se exige que sea por anticipada la práctica del aborto. Y dice, ¿por qué va a ser un requisito que pueda limitar, de hecho, la práctica de la objeción de conciencia? Es que en este país, el artículo, en virtud del principio de libertad ideológica, nadie está obligado a declarar sobre su ideología o sus principios morales. Y evidentemente el hecho de que uno tenga que hacer una declaración previa de objeción, desde luego se sale claramente de este principio, que es una manifestación básica de esta libertad ideológica o religiosa. Y por tanto, digamos que es una exigencia que sí limita el ejercicio a la objeción y que sí se extralimita. En cualquier caso, y para atenernos a la situación que nos ha tocado vivir, la objeción de conciencia debe hacerse por escrito ante el lugar del trabajo donde el profesional preste sus servicios, y siendo además también muy conveniente que cuando haya lugar al caso, pues se contacte con la organización colegial a la que uno pueda pertenecer, al efecto de constatar si hay o no un protocolo que regule pues esta prestación de la objeción de conciencia. Tiene que ser por escrito, tiene que quedar constancia de su presentación, y en el supuesto de que alguien se negase a admitir una solicitud de objeción de conciencia y no es un supuesto teórico, pues bastaría mandar un burofax y poder constatarlo, ¿no? Para que evidentemente no se nos pueda negar un derecho que es básico en nuestro sistema, ¿no? En fin, yo no sé si se plantea alguna puntualización concreta, si hay algún personal que pueda interesar de forma especial, pero en líneas generales tener la seguridad que hacer dejación de derechos
que no hacer dejación de derechos es una obligación, y sobre todo que uno pueda hacer o no dejación de derechos, pero que no pretenda, y me vuelvo a acordar de esta película que citábamos, Los juicios de Nuremberg, que se plantea un contexto histórico realmente para la confusión y para la coacción, pero uno no se puede amparar en lo que otros deciden para violentar su conciencia. Uno es libre cuando decide en libertad, y decide en libertad cuando es capaz de asumir las consecuencias. Yo aquí lo dejaría, Emilia, el tema de la objeción de conciencia, y si quieres damos paso a lo que me decías, una breve presentación, es un juicio a la americana, totalmente. Y yo quería hacerte una pequeña presentación, que me llama la atención, que para los pederastas y delincuentes sexuales no existe ni se permite hacer un listado para tenerlos controlados. Sin embargo, para los médicos objetores, médicos y cualquier profesional, o cualquier profesional que quiera objetar al aborto, pues se le exige. No tiene mucho sentido. No es que no tenga ningún sentido, es que es una extralimitación del derecho. El derecho a la objeción de conciencia, para que sea tal derecho y que pueda enmarcarse en un derecho a la libertad ideológica, como decía antes, y religiosa, que aparece recogida en nuestra Constitución, no es que esté recogida por el derecho malí, y no voy a hacer comentarios de este tipo que después pueda dar alguien por ofendido. Quiere decir que no está recogido por una norma extraña, está recogida en la norma que cualquier estudiante de derecho, lex legis, norma normarum, en fin, parece un icono, pues recoge este derecho. Y cuando se exige lo que tú dices, que yo, por tener unos determinados principios que pueda ejercer, me tengo que incluir en una lista. Entonces la lista de Schindler, ¿no? Es que la lista yo creo que está... Esto supone una extralimitación y por tanto, una aplicación indebida. Hoy por hoy es así en el desarrollo legislativo concreto de objeción de conciencia. Cuestión distinta es que eso sea constitucional. Pero lo que pasa es que el intérprete de la Constitución es nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Esta ley que regula esta forma, porque hasta la ley orgánica de salud reproductiva y del aborto en vigor, no había una regulación legal específica de objeción de conciencia. No la había. Se podía ejercer y se venía ejerciendo al amparo del artículo 16, pero no tenía epítetos. Es que esta ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué dice la ley al respecto de que la nueva ley, o sea, la ley que impuso, porque la impuso el anterior Ejecutivo, qué dice la ley ante la imposición en las universidades médicas y también para... Sí. ¿Qué dice la ley? Porque están imponiendo el aborto como una práctica que además se tiene que evaluar. Quiere decir, incluso amenazaron a las universidades católicas que dijeron que ellos no lo iban a impartir, como que no les darían el título. O sea, ¿qué dice la ley? No, pero esto que en nuestro país está, digamos, ahora calentito, al amparo de esta ley que aprobó el anterior Ejecutivo, es lo que está produciéndose unos términos muy importantes en los Estados Unidos, que también conocemos y o creo que conocemos los presentes, pues toda la polémica que ha suscitado el hecho de que al albur de una ley que pretende regular la sanidad pública se haya impuesto a todas las entidades públicas, privadas y medio pensionistas el hecho de que deba facilitarse el aborto, ¿no? Y ha tenido una respuesta muy, muy fuerte por parte del episcopado americano, y no solo por el episcopado católico, sino que ha habido otras confesiones y otras gentes que se han sumado. ¿Cuál es el problema de la actual ley? Es que decía yo que la cuestión no es solo numérica, es que las cuestiones no la definen solo los números, porque es terrible que haya 100.000 abortos al año, pero que haya 50.000, es terrible, más terrible, menos terrible. Ahora estamos convencionados por una tragedia en Toulouse. Bueno, no ha habido tan número de víctimas comparado a otros atentados terroristas, pero ¿eso lo hace mejor? No. Los números no son la respuesta. Lo que da la respuesta es el respeto a la dignidad, Emilia, y no me quiero ir muy lejos, pero por lo que tú planteabas, es que esta ley, aparte, lo que hace es, como hemos dicho antes, configurar un verdadero derecho al aborto.
Y por tanto, digamos que lo que hace es despersonaliza y hace desaparecer la realidad del nasciturus hasta la 14 semana para poner el foco únicamente en la madre. Realmente el concebido solo existe en relación con los deseos de la madre, no tiene una existencia propia. Y como hace parte de esta configuración, como es un derecho que puede ser ejercido, pues tiene que darle respuesta a la sociedad y concretamente los profesionales sanitarios. De ahí que se imponga como obligatorio el conocimiento de unas prácticas mal consideradas médicas, porque causar la muerte no es un acto médico, el aborto no es un acto médico, pero eso, si partes de la base de que es un derecho y de que el nasciturus o el concebido no nacido no es considerado más allá que de los deseos de la madre, es coherente con la propia doctrina que sienta la ley, es coherente con la doctrina. Insisto, habrá que ver si el Tribunal Constitucional declara este sesgo constitucional o no. Parece difícil, a mí realmente me parece imposible, pero no nos acerquemos al tiempo y vamos a ver cómo actúa el Tribunal Constitucional. Vamos a ver ahora una película. Sí. ¿Vamos para después? Sí, La pregunta. No decía porque... vale, porque hay alguna relación. Para que no sale luego, como hay... Insisto que esto es un juicio americano y sí, las cuestiones procesales no serían de aplicación. Pero aquí también se dan porque... No, en cuanto al fondo sí, he dicho cuestión informal. Claro, quiero decir que aquí tenemos niños en la basura, niños de unas edades que había aquí precisamente un tema de un juicio a precisamente a un abortista por estas prácticas y que esta ley ha servido para que se vaya de rositas. Bueno, nos reservamos para después del vídeo, ¿te parece? Muy bien, veremos entonces. Déjame ayudarte. No, está bien. No hay problema. Gracias, en verdad estoy bien. Bien, de acuerdo. Descuide, esto va a salirnos muy bien. Todos de pie, el Departamento de la Corte Superior entra en sesión presidido por la Honorable Francis Albertson. Tomen asiento. El Estado versus Lavin, caso número OGF 120903. Abogados, me complace verlos. Señoría. ¿Señoría? Comentarios preliminares. Ninguno, señoría. Ninguno, señoría. ¿Están presentes todos sus testigos? Sí, señoría. De hecho, no, señoría, pero temo que no está en nuestras manos. ¿Y por qué, señorita Brown? Tristemente, señoría, el único testigo que no podemos hacer testificar es a la víctima en este caso. Objeción, señoría. La víctima en este caso es claramente mi cliente. Él hizo una dilatación y un aborto legal, el cual está cubierto por la ley estatal. Y ahora pasa esto. Su cliente no es la víctima. Bueno, tengo que diferir, y no hará aquí el acto de la víctima no nacida por violencia. Abogados, por favor, acérquense. ¿A dónde llegarán? Señoría, bajo el acto de la víctima no nacida por violencia, es un crimen federal herir o matar a un feto en cualquier etapa de su desarrollo. Estoy al tanto de las estipulaciones del acta. Por supuesto, su señoría, pero parece que la señorita Brown está confundiendo este caso con el anterior, el cual ganó. Darius Woodson, de hecho, mató a Kathy Williams y a su bebé aún sin nacer, lo cual hizo de este asalto un crimen federal amparado bajo el acto de la víctima no nacida por violencia. Pero el aborto por dilatación y extracción, o aborto por nacimiento parcial, como suelen algunos llamarlo, no es una violación a ninguna ley federal.
Gracias por esa clase magistral. Sin embargo, este caso no tiene nada que ver con ese acto. Este es un caso de asesinato. Por favor, su señoría, el procedimiento de aborto efectuado es legal en este Pero estado. hay mucho más, su señoría, de lo cual está muy al tanto el señor Condon. ¿Ya terminaron? Por favor, díganme que sí. Yo sí terminé. Sí, su señoría. Gracias. Comience con sus argumentos de apertura. Este juicio no es acerca de la legalidad del aborto DIX, conocido como aborto por nacimiento parcial. Eso es para otra corte y para otro momento. Este juicio tampoco trata sobre la intención original del Dr. Lavin. Como lo señaló el abogado de la defensa, la intención original del Dr. Lavin ya ha sido determinada por la ley que aprueba el aborto por nacimiento parcial y por su licencia para ejecutar ese procedimiento en este estado. Tampoco estamos aquí para discutir acerca del personaje. Estoy segura de que el Dr. Lavin es un buen personaje, un doctor competente, un buen padre y un esposo fiel. Lo soy. Estamos aquí. Estamos aquí para encontrar la verdad sobre lo que sucedió en lo que se suponía era un procedimiento de rutina. Pero sobre todo, estamos aquí para determinar la diferencia que hicieron 7 centímetros. 7 y la verdad. Es por esto que nosotros, ustedes, están aquí. Señoría, llamamos a Audrey Thompson al estrado. Levante su mano derecha. ¿Jura que el testimonio que está por ofrecer para esta causa en esta corte es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante Dios? Lo juro. Audrey, usted es una enfermera registrada en el St. Andrew, ¿no es cierto? Así es. ¿Desde hace cuánto ha sido enfermera? 12 años. ¿Conoce al Dr. Lavin? Así es. ¿Es el hombre que está sentado en la mesa de la defensa al lado del señor Condon? Es él. ¿Usted asistió al Dr. Lavin al momento de este incidente? Objeción, presunto incidente. Al lugar. Por supuesto. ¿Usted asistió al Dr. Lavin cuando este presunto incidente ocurrió? Es correcto. Por favor, cuéntenos lo que presenció cuando ocurrió este presunto incidente. La paciente llegó a la sala totalmente dilatada. ¿Por qué estaba dilatada? ¿Ya estaba en trabajo de parto? No, ya que este procedimiento se hace en el 2º o 3er trimestre. Antes de entrar naturalmente en trabajo de parto, la cervix no está preparada para abrirse por sí sola. Así que estimulamos el proceso de dilatación administrando medicinas que hacen que entre 3 y 5 días la cervix se dilate. ¿Quiere decir que un aborto por nacimiento parcial toma 3 o 5 días? El proceso total sí. Pero todo estaba bien. ¿Bien? Sí, la presión arterial y el ritmo cardíaco de la paciente estaban bien. Y como dije antes, la paciente estaba totalmente dilatada y el Dr. Lavin no tuvo problemas para llegar al feto. ¿Para llegar al feto, al bebé? ¿Cómo y por qué se hace esto? Bien, guiado por el ultrasonido, el Dr. Lavin tomó al feto... Toma al bebé. Sí, con forceps. Y luego... Luego ala al bebé hasta el canal de nacimiento. Esto se lleva a cabo para sacar todo menos la cabeza del bebé. Así que se saca todo menos la cabeza del bebé. Sí. ¿El bebé estaba sano? Objeción, su señoría. Falta de bases. La testigo no es doctora en medicina. Al lugar. ¿Por alguna casualidad el ritmo cardíaco del bebé es monitoreado? Por supuesto, se puede ver en el monitor de ultrasonido. ¿Todos los signos monitoreados le parecieron normales basados en su entrenamiento de 12 años de experiencia? Sí, parecían normales. Basados en eso podemos presumir que el bebé era saludable. Objeción, su señoría. La testigo solo asistió al doctor. Al lugar.
retiro la pregunta. ¿Por qué no nos dice qué pasó después de que el doctor Lavin extrajo al bebé hasta la cabeza? Audrey. Allí fue donde ocurrió algo que nunca había visto antes. Para nuestra sorpresa, el bebé tomó... ella. La bebé era una niña. La bebé tomó el dedo del doctor Lavin con su pequeña mano. Lo hizo con mucho cuidado. Fue un momento muy tierno. Y yo creo, aunque solo puedo hablar por mí misma, pero creo que eso hizo que nos detuviésemos a pensar lo que estábamos haciendo. ¿Incluyendo al doctor Lavin? Objeción, su señoría. Lo que piensen los demás hace llamar a especulación. Según lo admitió la misma testigo, ella solo puede hablar por sí misma. Al lugar. ¿Qué hizo luego el doctor Lavin? Él dudó. ¿Él dudó? Sí. ¿Por lo que había hecho? Objeción, señoría. De nuevo hay falta de bases. La testigo no es doctora en medicina. Al lugar. De nuevo, Audrey, con sus 12 años de experiencia, ¿está familiarizada con este procedimiento? Sí, lo estoy. Por favor, dígame qué ha presenciado en el pasado para que sea un procedimiento estándar. Objeción. No al lugar. Bien, el procedimiento requiere que el doctor, después de haber sacado todo el bebé menos la cabeza del cuerpo de la madre, tome unas tijeras y las inserte en la base del cráneo del bebé y las abra para hacer un agujero. Objeción, su señoría. No es necesario que la testigo dé una descripción gráfica del procedimiento. Siento que el abogado de la defensa encuentra perturbadores los detalles de este procedimiento, pero debemos establecer cuáles son los pasos rutinarios para un aborto por nacimiento parcial para poder mostrar que las cosas en ese momento en particular no salieron de acuerdo a lo establecido. Denegado. Gracias, su señoría. Audrey, decías que unas tijeras son insertadas en la base del cráneo del bebé para hacer un agujero. Sí, y luego se le inserta un catéter en el agujero para extraer el cerebro del bebé, haciendo que el cráneo colapse. Luego el bebé muerto es removido. No puedo creerlo. No debe haber sido fácil. No. Por favor, dígalo en voz alta. No fue fácil. Pero esta vez no fue un procedimiento ordinario, ¿o sí? No lo fue. Díganos qué sucedió. Como dije antes, cuando el bebé tomó el pulgar del doctor Lavin, él dudó por un momento. Y en vez de quitar la mano del bebé, alcanzó las tijeras con la otra mano. Y cuando lo hizo, se alejó del bebé. Pero ella se aferró a él. Y... Audrey, ¿qué pasó después? fue extraída de la madre. Es decir, que salió completamente. Sí. ¿Y qué pasó? El doctor Lavin volvió a meter la cabeza del bebé dentro de la madre e hizo el procedimiento. Esto es increíble. ¿Le está diciendo a la corte que el doctor Lavin sacó a la niña, volvió a colocar la cabeza de esta dentro de su madre y luego hizo el aborto por nacimiento parcial? Sí. ¿Esto había pasado antes? No que yo sepa. Gracias, Audrey. Audrey, una cosa más. ¿Qué hizo usted cuando eso sucedió?
Yo no supe qué hacer. Estaba paralizada. Solo me quedé allí, mirando su carita angelical y su pequeña mano, que hacía apenas unos minutos estaba tan llena de vida. 7 centímetros. La única diferencia entre el aborto por nacimiento parcial y un homicidio son 7 centímetros. Déjame ayudarte. No, está bien. No hay problema. Gracias, en verdad estoy bien. Bien, de acuerdo. Descuide, esto va a salirnos muy bien. Todos de pie, el Departamento de la Corte Superior entra en sesión presidido por la Honorable Francis Albertson. Tomen asiento. El Estado versus Lavin, caso número OGF 120903. Abogados, me complace verlos. Señoría. ¿Señoría? Comentarios preliminares. Ninguno, señoría. Ninguno, señoría. ¿Están presentes todos sus testigos? Sí, señoría. De hecho, no, señoría, pero temo que no está en nuestras manos. ¿Y por qué, señorita Brown? Tristemente, señoría, el único testigo que no podemos hacer testificar es a la víctima en este caso. Objeción, señoría. La víctima en este caso es claramente mi cliente. Él hizo una dilatación y un aborto legal, el cual está cubierto por la ley estatal. Y ahora pasa esto. Su cliente no es la víctima. Bueno, tengo que diferir. Y no hará aquí el acto de la víctima no nacida por violencia. Abogados, por favor, acérquense. ¿A dónde llegarán? Señoría, bajo el acto de la víctima no nacida por violencia, es un crimen federal herir o matar a un feto en cualquier etapa de su desarrollo. Estoy al tanto de las estipulaciones del acta. Por supuesto, su señoría, pero parece que la señorita Brown está confundiendo este caso con el anterior, el cual ganó. Darius Woodson, de hecho, mató a Kathy Williams y a su bebé aún sin nacer, lo cual hizo de este asalto un crimen federal amparado bajo el acto de la víctima no nacida por violencia. Pero el aborto por dilatación y extracción, o aborto por nacimiento parcial, como suelen algunos llamarlo, no es una violación a ninguna ley federal. Gracias por esa clase magistral. Sin embargo, este caso no tiene nada que ver con ese acto. Este es un caso de asesinato. Por favor, su señoría, el procedimiento de aborto efectuado es legal en este Pero estado. hay mucho más, su señoría, de lo cual está muy al tanto el señor Condon. ¿Ya terminaron? Por favor, díganme que sí. Yo sí terminé. Sí, su señoría. Gracias. Comience con sus argumentos de apertura. Este juicio no es acerca de la legalidad del aborto DIX, conocido como aborto por nacimiento parcial. Eso es para otra corte y para otro momento. Este juicio tampoco trata sobre la intención original del Dr. Lavin. Como lo señaló el abogado de la defensa, la intención original del Dr. Lavin ya ha sido determinada por la ley que aprueba el aborto por nacimiento parcial y por su licencia para ejecutar ese procedimiento en este estado. Tampoco estamos aquí para discutir acerca del personaje. Estoy segura de que el Dr. Lavin es un buen personaje, un doctor competente, un buen padre y un esposo fiel. Lo soy. Estamos aquí. Estamos aquí
para encontrar la verdad sobre lo que sucedió en lo que se suponía era un procedimiento de rutina. Pero sobre todo, estamos aquí para determinar la diferencia que hicieron 7 centímetros. 7 y la verdad. Es por esto que nosotros, ustedes, están aquí. Señoría, llamamos a Audrey Thompson al estrado. Levante su mano derecha. ¿Jura que el testimonio que está por ofrecer para esta causa en esta corte es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante Dios? Lo juro. Audrey, usted es una enfermera registrada en el St. Andrew, ¿no es cierto? Así es. ¿Desde hace cuánto ha sido enfermera? 12 años. ¿Conoce al doctor Lavin? Así es. ¿Es el hombre que está sentado en la mesa de la defensa al lado del señor Condon? Es él. ¿Usted asistió al doctor Lavin al momento de este incidente? Objeción, presunto incidente. Al lugar. Por supuesto. ¿Usted asistió al doctor Lavin cuando este presunto incidente ocurrió? Es correcto. Por favor, cuéntenos lo que presenció cuando ocurrió este presunto incidente. La paciente llegó a la sala totalmente dilatada. ¿Por qué estaba dilatada? ¿Ya estaba en trabajo de parto? No, ya que este procedimiento se hace en el segundo o tercer trimestre. Antes de entrar naturalmente en trabajo de parto, la cervix no está preparada para abrirse por sí sola. Así que estimulamos el proceso de dilatación administrando medicinas que hacen que entre 3 y 5 días la cervix se dilate. ¿Quiere decir que un aborto por nacimiento parcial toma 3 o 5 días? El proceso total sí. Pero todo estaba bien. ¿Bien? Sí. La presión arterial y el ritmo cardíaco de la paciente estaban bien. Y como dije antes, la paciente estaba totalmente dilatada y el doctor Lavin no tuvo problemas para llegar al feto. ¿Para llegar al feto, al bebé? ¿Cómo y por qué se hace esto? Bien, guiado por el ultrasonido, el doctor Lavin tomó al feto... Toma al bebé. Sí, con forceps. Y luego... Luego ala al bebé hasta el canal de nacimiento. Esto se lleva a cabo para sacar todo menos la cabeza del bebé. Así que se saca todo menos la cabeza del bebé. Sí. ¿El bebé estaba sano? Objeción, su señoría. Falta de bases. La testigo no es doctora en medicina. Al lugar. ¿Por alguna casualidad el ritmo cardíaco del bebé es monitoreado? Por supuesto, se puede ver en el monitor de ultrasonido. ¿Todos los signos monitoreados le parecieron normales basados en su entrenamiento de 12 años de experiencia? Sí, parecían normales. Basados en eso podemos presumir que el bebé era saludable. Objeción, su señoría. La testigo solo asistió al doctor. Al lugar. Retiro la pregunta. ¿Por qué no nos dice qué pasó después de que el doctor Lavin extrajo al bebé hasta la cabeza? Audrey. Allí fue donde ocurrió algo que nunca había visto antes. Para nuestra sorpresa, el bebé tomó... Ella. La bebé era una niña. La bebé tomó el dedo del doctor Lavin con su pequeña mano. Lo hizo con mucho cuidado. Fue un momento muy tierno. Y yo creo, aunque solo puedo hablar por mí misma, pero creo que eso hizo que nos detuviésemos a pensar lo que estábamos haciendo. ¿Incluyendo al doctor Lavin? Objeción, su señoría. Lo que piensen los demás hace llamar a especulación. Según lo admitió la misma testigo, ella solo puede hablar por sí misma. Al lugar. ¿Qué hizo luego el doctor Lavin? Él dudó. ¿Él dudó? Sí. ¿Por lo que había hecho? Objeción, señoría.
De nuevo hay falta de bases. La testigo no es doctora en medicina. Al lugar. De nuevo, Audrey, con sus 12 años de experiencia, ¿está familiarizada con este procedimiento? Sí, lo estoy. Por favor, dígame qué ha presenciado en el pasado para que sea un procedimiento estándar. Objeción. No al lugar. Bien, el procedimiento requiere que el doctor, después de haber sacado todo el bebé menos la cabeza del cuerpo de la madre, tome unas tijeras y las inserte en la base del cráneo del bebé y las abra para hacer un agujero. Objeción, su señoría. No es necesario que la testigo dé una descripción gráfica del procedimiento. Siento que el abogado de la defensa encuentra perturbadores los detalles de este procedimiento, pero debemos establecer cuáles son los pasos rutinarios para un aborto por nacimiento parcial para poder mostrar que las cosas en ese momento en particular no salieron de acuerdo a lo establecido. Denegado. Gracias, su señoría. Audrey, decías que unas tijeras son insertadas en la base del cráneo del bebé para hacer un agujero. Sí, y luego se le inserta un catéter en el agujero para extraer el cerebro del bebé, haciendo que el cráneo colapse. Luego el bebé muerto es removido. No puedo creerlo. No debe haber sido fácil. No, Por favor, dígalo en voz alta. no fue fácil. Pero esta vez no fue un procedimiento ordinario, ¿o sí? No lo fue. Díganos qué sucedió. Como dije antes, cuando el bebé tomó el pulgar del doctor Lavin, él dudó por un momento. Y en vez de quitar la mano del bebé, alcanzó las tijeras con la otra mano. Y cuando lo hizo, se alejó del bebé. Pero ella se aferró a él. Y Audrey, ¿qué pasó después? fue extraída de la madre. Es decir, que salió completamente. Sí, ¿Y qué pasó? el doctor Lavin volvió a meter la cabeza del bebé dentro de la madre e hizo el procedimiento. Le está diciendo a la corte que el doctor Lavin sacó a la niña, volvió a colocar la cabeza de esta dentro de su madre y luego hizo el aborto por nacimiento parcial. Sí, ¿Esto había pasado antes? no que yo sepa. Gracias, Audrey. Audrey, una cosa más. ¿Qué hizo usted cuando eso sucedió? Yo no supe qué hacer. Estaba paralizada. Solo me quedé allí mirando su carita angelical y su pequeña mano, que hacía apenas unos minutos estaba tan llena de vida. 7 centímetros. La única diferencia entre el aborto por nacimiento parcial y un homicidio son 7 centímetros. Pues esas prácticas, no a lo mejor esa, pero otras muy parecidas, pues se llevan a cabo aquí en España. Y de hecho, pues habría, como comentaba antes, ¿quién era? El doctor Morín. El doctor Morín, sí. Estaba condenado precisamente, o sea, pero estaba inculpado precisamente por los niños de unas edades que no era legal el aborto, y en la basura, y de hecho se recogieron un montón de pruebas, la Guardia Civil y todo, y sin embargo, pues este señor ha salido de rositas con la nueva ley. Bueno, lo que ocurre es que, más allá de los casos concretos, Emilia, lo que pone de manifiesto la película es lo que estábamos hablando. La hipocresía radical, profunda e insostenible de que 7 centímetros marquen la diferencia.
¿Por qué va a tener un solo ápice de derecho más un niño por el hecho de que no haga, digamos, las cosas al extremo, pero porque no haya acabado de nacer, porque no se la permita acabar de nacer o porque haya nacido? La película en realidad lo que plantea son nacimientos de ida y vuelta. En definitiva, el dar argumentos para mantener la hipocresía. No es sostenible que el estatus moral del individuo cambie en un momento determinado. No hay ningún argumento que permita decir el estatus moral del individuo se modifica con las 14 semanas, que sería el supuesto que recoge la actual ley, en donde confiere ese derecho al aborto, con la semana 22, con la semana 38 o con los 6 meses de vida. O los 9 años y medio. De hecho, los defensores del infanticidio trasladan la polémica de hasta qué semana de gestación se puede abortar, hasta qué mes de vida extrauterina se podría practicar el infanticidio, porque al fin y al cabo todo depende de la respuesta de que se le dé a cuando alguien tiene la dignidad inherente a toda persona, cuando ha nacido, cuando es capaz de andar, cuando es capaz de hablar, cuando es capaz de escribir, cuando es capaz de remar o cuando es capaz de acceder a un premio Nobel. Yo no sé si antes se quedó una pregunta pendiente. Dos ya. Pero como todo esto es un poco caos, incluso me ayuda, si después de la carrera, porque la justicia va reunidos y traen ambos, tenemos una fe, ¿verdad? No puede ser mentira. Entonces, si el hombre solamente es sujeto de derecho... Por supuesto que no. Acabaste tu exposición. Si es que tienes toda la razón. De todas maneras, yo no querría, o voy a hacer un alegato en favor de la justicia. Podemos hacer referencia a la justicia con minúscula o la justicia con mayúscula. La justicia entendida como el reconocer el camino de lo recto, que eso sería literalmente el derecho, directum, ¿verdad? Que decíamos en el ámbito del derecho romano, el camino de lo recto, y que definían los clásicos como dar a cada uno lo suyo. Eso sí que está siempre al servicio de la verdad. No se puede confundir esta definición de justicia con lo endeble o incluso lo perverso que pueda llegar a ser la forma de administrar justicia en algunos ordenamientos jurídicos que conocemos y que han pasado para la historia, pero es que no hace falta ver la historia. Y todos conocemos que en la actualidad existen regímenes jurídicos que amparan pues todo tipo de barbaridades, ¿no? Desde que a uno se le pueda pues apedrear por profesar una determinada fe, o que se cuestionen los derechos básicos de la mujer, que no se confiera el derecho al voto, en fin, que se creen discriminaciones. Eso no es la justicia. Eso será la pobre manera en que en algunos sitios se administra la justicia. La justicia, con letras mayúsculas, está siempre al servicio de la verdad. Lo que ocurre es que estamos en un ámbito muy concreto en el mundo que nos vivimos, nos vemos en un espacio temporal muy concreto y territorial también muy concreto. En el ámbito occidental lo que existe es un positivismo jurídico a ultranza, en donde en lugar de entender que existen derechos que preexisten a la ley y que deben informarla, lo que se entiende es que los derechos derivan de la ley y la ley de las voluntades de las mayorías. Esto es una perversión de la justicia. Claro que pasa porque en la medida, es que de hecho, esto nos llevaría ya a una discusión muy lejana y que hasta cierto punto pues realmente es difícil de sostener, es cierto, fuera de determinados ámbitos. El relativismo moral, y hablo desde el campo más amplio posible, es que si partimos de la base de que no hay una verdad, de que todo es opinable, ¿en qué se asienta la justicia? En nada. En la voluntad de las mayorías, pero es que las voluntades de las mayorías en Estados Unidos ampararon hasta bien entrado el siglo XIX la esclavitud, en un país donde existía una norma que decía tenemos por evidente en sí mismo que todos los hombres son iguales. Y eso coexistió con el hecho de que unos hombres fueran esclavos de otros. ¿Eso es justicia? No. De hecho, contradecía hasta el propio texto la norma fundamental americana. Pero eso no es justicia, es la pobre forma en la que algunos
y cuando digo algunos, nos tenemos que poner, no tenemos que pensar en el vecino, podemos hacer un juicio crítico a nivel personal, en la que podemos llegar a pervertir la justicia. Y eso pasó en el régimen nazi. De hecho, ¿por qué escandaliza todavía el día de hoy como paradigma de realmente de cómo el hombre puede llegar a perder el sentido de lo que es? Bueno, pues que en medio de la super civilizada Europa, en pleno corazón de Europa, en un país tan exquisitamente desarrollado a todos los niveles como Alemania, se gestó un sistema en donde se conculcó la justicia con mayúsculas y se pretendió, y es un argumento que está muy presente en todas las legislaciones acerca del aborto, que existían vidas sin valor vital, que existían vidas que valían menos que otras vidas. Y eso parte siempre de una premisa. ¿Quién decide cuál es la vida que vale y la que no? Pues siempre es el más fuerte quien decide quién vale. Y el más débil, el que sufre la violencia y el que es desposeído de sus derechos. Pero eso no es justicia, porque no está al servicio de la verdad. El problema es poder llegar, por concretar en nuestro sistema actual, y cómo llegamos a la verdad, en qué nos basamos, qué tenemos hoy para argumentar que es cierto o no. Pues mi aportación en estas jornadas es, empecemos por el principio. Y el principio es que todo ser humano, toda persona tiene derecho a la vida, por el mero hecho de serlo. ¿Y qué es? Un atentado contra la justicia y contra la verdad, poner epítetos que al final lo único que sirven es para limitar los derechos humanos. Y el aborto es un epíteto. Es que los concebidos y no nacidos no son personas. Es que bien, hasta la semana 14 no es persona. A partir de la semana 14, pues ya tengo más dudas, pero si tiene más informaciones, pues tanto como si es como si no es, me va a dar igual. Es que sí, me da igual que tenga 22 semanas, pero es que, ¿y qué pasa? ¿Y con la madre? ¿Y si mata a la madre? Bueno, pero aunque no la mate, ¿y si la disgusta? ¿Y si al que disgusta es al padre? ¿Y si al que disgusta es al vecindario? Eso no es justicia, no tengo más que darte todos. Ciertamente, pero es que no podemos renunciar a volver a los principios y trabajar en la defensa de los primeros principios, valga la redundancia. Y hay cosas que frente a todo tipo de controversias y de especulaciones, como la verdad tiende a ponerse por sí misma, se puede apreciar no solo por la vía intelectual, sino también por la vía de las emociones y por la vía de las intuiciones. Pues no desaprovechemos ningún tipo de argumentación, porque la verdad, lo cierto es que más allá de cualquier discusión, tiende a imponerse. Y a lo mejor en un determinado tiempo, en un determinado espacio, está muy oscurecida. Pero lo cierto es que, aunque parece que la mentira, por contraponerla al término de verdad, va siempre ganando, es que si fuera así, hacía muchos siglos que la verdad ya no estaría sobre la tierra, porque carreras ha tenido. Y estoy hablando, insisto, en un ámbito absolutamente general. Yo no sé, sí. Pues no. Dinero de sangre. Conozco un poco, pero no la he visto. Entonces hay abogados fiscales, etcétera, y aparecen pero fundaciones negras. Entonces me ha recordado la frase que decías tú de la... Yo te lo mencionaba a Álveda, que el nombre se las trae, pero que es sobrina de Martin Luther King, que precisamente hizo esas declaraciones que yo no he traído enteras porque me parecieron unas frases tan lapidarias como expresivas. Ella misma abortó. Ella dice que abortó en 2 ocasiones, ¿no? Y precisamente pronuncia estas frases a la luz del tema que tú contemplas, ¿sabéis? Os recordamos que hace unos años hubo un enorme escándalo en Estados Unidos por el hecho de que una activista provida se interceptaba una serie de conversaciones telefónicas y personales en las que se revelaba como clínicas abortistas aceptaban donaciones hacia ellas condicionadas a que solo se abortaran a fetos negros. Por lo tanto, ahí la comunidad negra, pues lógicamente reaccionó de una manera muy primaria. De todas maneras, pues realmente es absolutamente nocivo y detestable que alguien pueda decir, bueno, pues aborte a negros, pero no es mejor abortar a blancos, ni amarillos, ni azules. Lo que ocurre... ¿Qué ocurre? Que como el aborto, y de hecho lo decía esta señora, si es que aborto y racismo tienen un tronco común, pero quien dice aborto y racismo dice cualquier forma de cualquier tipo de esclavitud, sea basada en racismo o basada en otro tipo de argumentos. Tienen un tronco común, que es, y lo decía ella,
que unos hombres buscan la manera de cómo imponerse sobre otros. Y dice, se vende a la comunidad negra, dice, ya es muy llamativo que la mayor parte de las clínicas abortistas estén en zonas deprimidas. Se nos vende que es para ayudar al desarrollo de esas poblaciones, y decía ella con muy buen criterio, pero qué forma de ayudar a los pobres es cobrarles por matar a sus hijos. Si es que es una mentira tras otra, es una falsedad tras otra. Y yo, y ya para concluir, porque de verdad que todavía hay pendiente... No, encantada. Sí, es que... hay pendiente una vuelta del vídeo. Bueno, aclara cualquier duda. Es preferible dejar el vídeo para otro... Bueno, sí, después tengo otra pregunta, ya me estaba yo interrumpiendo a mí misma, que decía una amiga mía, pues interrumpiéndome a mí misma, que lo que sí, el mayor referente de este digamos, atropello racista es precisamente el que se impone a los países más pobres el aborto como condición para recibir ayudas, o sea, el aborto y la contracepción. Cualquier tipo, pero no solo se impone a los países pobres el aborto y la contracepción, como tú dices, es que se les imponen otras muchas cosas. Se les imponen en lo que deben de creer y en lo que no. Es decir, se les da ayuda siempre y cuando no muerdan la mano que da de comer. Y Occidente, engreída hasta el extremo, ¿qué hace? El modelo de hombre que vale es el mío. Y es el que exporto, por eso es el que tengo el dinero. Pero ¿cuál es la mayor tragedia de todo esto? Que de Occidente está perdiendo cualquier modelo de hombre. Lo que hay ya son unas, y no me quiero poner trágica, porque de hecho no es todo tan negativo, gracias a Dios todavía pues hay motivos para la esperanza y siempre los habrá, pero lo cierto es que es Occidente, que ha perdido sus valores, en los que ha sentado el desarrollo de su civilización, ahora se ha convertido en un arquetipo de cómo unos poderes se superponen a otros y el que está arriba domina a los demás. Y estas formas de dominio se producen de muchas formas. No existe la esclavitud, pero lo cierto es que al tercer mundo se le dice, salta por aquí o te mueres. Y además, soy muchos, sobráis. Pero tenías... A mí todo esto me supera. A ti y a cualquiera. Estoy mirando con el vídeo de unas incluso las Naciones Unidas están locos. Bueno, no es que estén metidas, es que de hecho, o sea, no son los únicos, o sea, vamos a ver, ¿saben? Pero es que tú en realidad la confusión nace de que ciertamente partes de una premisa errónea. Es que hasta las Naciones Unidas están metidas. Es que ese es el modelo de sociedad y modelo de hombre que hoy impera en Occidente. Y las grandes potencias son los que dominan las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas no es un sitio estupendo, cuasi celestial, en el que los pobres del mundo están representados. No. Hay una representación de los estados, en que hay determinados estados que tienen derecho a veto y que son los que se cocinan toda la comida, todo el pescado por vender. Es decir, no es una posición... Y lo que se exportan los países dominantes es este concepto de la vida que se basa fundamentalmente en una premisa. Porque ahora ya estamos en la etapa posabortiva. Ahora estamos en la etapa de la ideología de género, que realmente la ideología de género es absolutamente corrosiva porque da un paso más allá. La ideología de género, no me quiero extender demasiado, pero es un paso más allá. No solo pretende contradecir la dignidad del feto, de lo nacido, poner límites, sino que pretende de hecho borrar todo rastro de dignidad humana y que la dignidad sea algo no inherente al ser humano, sino que viene dado a determinadas realidades que se exigen y se seleccionan en cada momento. Por eso no es que las Naciones Unidas, es que la ideología que impera en la mayor parte de los programas de Naciones Unidas impone, por supuesto, el país que no pretenda aportar el aborto o los medios de anticoncepción, bueno, pues está satanizado. Y lo vemos en Sudamérica, por ejemplo, hay unos debates intensísimos y detrás de Naciones Unidas, ya más que en una civilización estatal, superestatal, aunque suene muy triste y un poco manido, pero es verdad, están los poderes del dinero, las multinacionales, y sabemos que se juegan cantidades ingentes de dinero por la industria del aborto, pero es que vamos más allá, no se busca ya solo el dinero, al final lo que cuenta es el poder. Pero ¿qué problema del aborto? Y yo te pregunto, ¿cuál es el problema del aborto? Es que el problema del aborto no es tal. O sea, el problema del aborto no es una expresión correcta, es que el aborto es el problema.
Yo sé lo que quieres decir, pero estoy haciendo un poquito de abogada del diablo. El aborto es el problema. Nadie puede plantear un aborto como solución, porque tú me lo estás diciendo y sé perfectamente lo que quieres decir. ¿Cómo puede ser que estemos en un mundo en que solo hay una cosa que se gasta más que en abortar? Y es que concebir a niños quieras o no quieras, y por el medio que sea. Habrá cosa más disparatada. Por un lado, inversiones multimillonarias en abortar, y por otro, inversiones que no le van a la zaga en procrear, en concebir. Oiga, mire usted, vamos a ser un poco razonables, nos ahorramos todo ese dinero que va a una parada, pero es que el problema no es que lo que se quiere es la concepción o el aborto, lo que se quiere es el poder y la manipulación. Y esto ocurre en el ámbito científico y en el ámbito político y en todos los ámbitos que podamos imaginar. Lo que se quiere es el poder. Y habrá más poder que disponer sobre la creación de la vida humana, sobre la destrucción, porque los embriones se van de aquí por allí, tengo 7 congelados y mañana tengo, ¿y cuántos hay? ¿Y eso por qué? Para despojar de la dignidad inherente a la persona y que se pueda hacer, insisto, los derechos humanos no una realidad inherente a la persona, sino superpuesta, y que sea la decisión de a quién se le puede oponer o no quede en manos de otros. Naturalmente, tampoco voy a hacer un análisis que llegue hasta las últimas causas, pero que a nivel de intuición creo que esta realidad va por ahí. Yo no sé, ¿tú qué querías? No, yo quería preguntarte a tu juicio. A mi juicio que no tengo otro. A tu juicio, y después de haber presenciado en esos últimos tiempos el lamentable suceso, el lamentable caso de Hungría, me refiero a la incorporación constitucional del tema del aborto como prohibición, lógicamente. ¿Existe algún impedimento en nuestra legislación para volver? Porque eso nadie se lo plantea, me refiero a nadie se lo plantea políticamente hablando, de los posibles legisladores. ¿Existe algún impedimento legal para volver a la legislación provida preexistente, que además estuvo vigente durante los 6 primeros años de vigencia de nuestra Constitución, a la ley del 85? Es decir, una realidad jurídica en donde no se hubiera despenalizado el aborto y por tanto fuera un delito en todos los supuestos. Por ejemplo, lo que hablaba por el actual gobierno en su programa electoral de volver a la ley del 85, pues yo diría un paso más allá y volver a la ley anterior al 85. Vamos a ver, yo ahí te diría, lo que no hay es voluntad política. No, pero yo no me refería a voluntad política, me refería, ¿existe más de hoy algún impedimento legal? Porque es que se ha creado en la conciencia de la gente, y sobre todo ahora con el caso de Hungría, de que sería anticonstitucional, legislativamente tendría problemas en el exterior, la legislación, no digo ya el derecho comparado, sino los acuerdos internacionales de España, las leyes, lo que nos vincularía de alguna manera. ¿Sería imposible eso o es una realidad que no se plantea políticamente hablando, pero que sí sería real? Mira, vamos a ver, yo te diría, o me gustaría darte una respuesta en 2 niveles muy brevemente. Por un lado, esto no sale hoy por hoy porque no hay voluntad política, no hay ningún grupo que pretenda suprimir el aborto hasta sus últimas consecuencias. En cuanto al marco legal, es que la realidad legislativa es una realidad también cambiante, precisamente porque no hay unos principios inamovibles, es una realidad cambiante. La doctrina actual de nuestro Tribunal Constitucional es que ya admite el aborto, admite que en determinados casos existe. No lo llama así, porque dice, es admisible el sacrificio excepcional del nasciturus. Por lo tanto, lo que está diciendo, en su contrario, que decimos también en el ámbito jurídico, es que una ley que regule, que penalizase el aborto en todos los supuestos, sí que habría bases para decir que contradice esta doctrina constitucional, porque se entiende que no es exigible al ciudadano o a la ciudadana, que esa es otra, porque los niños todos sabemos que tienen padre y madre, y esta ley parece que solo tiene madre. Bueno, pues al margen de ese hecho, no es exigible que en determinados supuestos se pueda imponer a la mujer que culmine su embarazo. Eso lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional. De suerte que cuando una mujer reclamase ese aborto, realmente pues podría decir, óigame usted, es que según esta doctrina del Tribunal Constitucional, a mí no se me puede exigir, por entender que es heroica y que excede mis capacidades. Eso en la versión más light. Y en una versión más pragmática, por entender que mi derecho, en esos 3 supuestos sobre los que ha legislado concretamente el Tribunal Constitucional, vale más el derecho a mi salud física, psíquica, que la vida del feto. Por lo tanto,
Ahora, ¿qué pasa? Que esa interpretación, la Constitución existe desde el año 1978. 78. La ley es del 85. En esos años habían fuertes movimientos sociales en pro del aborto, pero lo cierto es que no había legislado y tenía esa consideración. Y por tanto, el Tribunal, y además el Tribunal Constitucional podría decir, bueno, pues es que no es inconstitucional ese tipo de legislación y por tanto una legislación que penalice el aborto en todos los supuestos, que además todos sabemos que ninguna mujer desde la democracia ha sido condenada por la práctica de un aborto. Ninguna. Por lo tanto, no se que aprobó una ley despenalizadora para evitar la cárcel de las mujeres, sino de los responsables, de los que practican los abortos. Y después está otro nivel, que es el derecho comunitario. Ya ves, o ya vemos, la que están organizando con la Constitución húngara, porque entiende que atenta contra los principios en los que se asienta, según parece, la Unión Europea. Entonces sí que parece que se está configurando un derecho al aborto en un ámbito comunitario. Pero lo que te digo es que esto es cambiante. Hungría la ha plantado cara. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si respetan la voluntad. Porque ya en otro orden de cosas, a ver por qué yo voy a creer en una Europa a la que tengo que renunciar mi esencia. Pero eso nos llevaría en otro orden de cosas, nos llevaría muy lejos y estaríamos ya hablando de un choque de normas. En cualquier caso, el caso húngaro es un caso a seguir, a estudiar y a ver hasta dónde llegan, que yo creo que va a ser lejos. Ojalá. Yo no. Ojalá que sea. Aquí la pregunta... que te refieres que incorpora... El caso es que la Constitución húngara es una constitución singular en cuanto que es una constitución de un país europeo que recoge su tradición cristiana y plasma pues esa concepción cristiana de la vida. En Europa, buscarla en otro sitio, no. Aquí hubo un intento por parte de algunas personas dentro del Partido Popular de quitar la Constitución cristiana, pero no lo consiguieron. Una corriente. Y sigue teniendo Constitución cristiana el Partido Popular y gracias a Dios porque... Bueno, más que concepción cristiana, pues se autodefine como que sus principios se basan en un humanismo cristiano. Después, bueno, la forma de trasladar eso a los programas daría también mucho para hablar y aquí me parece que hay representantes más cualificados que yo para hablar de la materia, pero en cualquier caso, por ceñirnos al tema del aborto, es que habría que buscar en el ámbito occidental. En Estados Unidos es un país muy grande y con una tradición democrática muy fuerte, en muchos casos envidiable, pero lo cierto es que es un país en donde coexisten muchísimas realidades y en donde parece el país donde todo es posible. Conviven los estados de muy diferentes procedencias, te lo digo por buscar en un ámbito occidental, que estaría, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Entonces, Estados Unidos, aunque los padres fundadores de la patria son de origen cristiano, pero bueno, el cristianismo se ha diluido en América, y yo creo que, insisto, no soy una experta en la materia, pero la sensación que yo tengo es que en Estados Unidos valoran más el hecho de las creencias religiosas abstractas, que después concretas, no responden a ya no responden a una tradición concreta. Tengo para mí, entre otras cosas también, insisto, no quiero que me llamen la atención del público, pero lo cierto es que mientras que la Iglesia Católica es una iglesia jerarquizada que mantiene una cohesión, las confesiones protestantes, digamos, bajo ese epígrafe se enmarcan muchas realidades muy distintas y, por ejemplo, en el ámbito de la defensa de la vida, pues realmente creo que puedo decir de forma bastante exacta que la Iglesia Católica, como confesión religiosa, se está quedando sola. No me da tiempo para más preguntas, salvo que sea una cosa muy breve, porque tenemos que ir ya durando... ¿Verdad? Antes de que nos pasen el aviso. Eso. Entonces, bueno, agradecerles a todos ustedes su asistencia en esta primera semana de la vida, que bueno, pues que aquí los voluntarios de Derecho a Vivir, pues por primera vez hemos convocado aquí en Lugo y ha tenido una gran aceptación. Esperamos que en futuras oportunidades pues que contemos con un poquito más de público y bueno, pues agradecerles
su paciencia y voy ahora también agradecerle aquí a nuestra querida Muchas gracias, es un verdadero placer. Marola, bueno, es un pequeño obsequio. Pues muchísimas Se gracias. trata de la medalla de Amigos de la Vida, que fue diseñada por el doctor Bitzer, que es el médico objetor al aborto en su país de Cuba, y que fue pues encarcelado también, entre otras cosas, por defender los derechos humanos, entre ellos el tema del aborto. Su esposa igual fue expulsada del hospital donde trabajaba por esta causa, y ha sido un diseño creado por él para el Centro Internacional de la Vida y de Vida, que se encuentra en Tordesillas, al cual les animo que cuando pasen por viaje a Madrid paren en Tordesillas a visitarlo, porque es una exposición permanente que merece la pena verla. Entonces esta medalla la creó para el centro, y bueno, pues el Centro Internacional por la Vida y el Derecho a Vivir pues le quiere obsequiar con ella. Pues muchísimas gracias. Y la guía que hemos elaborado, el Centro Jurídico Tomás Moro, que no sé si está en él. Colaboro en alguna ocasión, pero a mí. Derecho a Vivir, Ginecólogos por la Vida, Arqueoir y Médicos por la Vida. Es una guía muy interesante para dar ayuda, dar una respuesta a la mujer que se encuentra ante un embarazo inesperado y que le puede causar algún tipo de inquietud. Y bueno, pues le ayuda a conocer cómo es su hijo día a día, a conocer lo que es un aborto, a conocer lo que es el síndrome postaborto, y las ayudas tanto privadas como administrativas y qué fundamento jurídico para solicitarla. Entonces, es una pequeña guía, pero muy práctica. Entonces, si alguien la quiere llevar, pues para si en algún caso conocen a una mujer que se encuentra en esta situación, pues allí hay algunas que se las puede también llevar. Y agradecer a Marola su intervención, que ha sido magnífica, que ha pasado el tiempo volando. Sí, que me he pasado de tiempo. No, nada en absoluto. Ha sido genial. Encantada de conoceros a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.